Hola amigos, bienvenidos a otra jornada de Sábado Cultural que, ya saben, es un intento de salirse de la contingencia, como dicen los periodistas, y tratar otros temas, cualquiera que sea su importancia. Yo siempre tratando que sean por lo menos entretenidos. Y ahora voy a explorar entre ese lote que podríamos llamar los sentimientos negros, los malos sentimientos, las emociones negativas y destructoras que anidan en el alma de todos nosotros en un grado mayor o menor. Vamos a examinar una que es particularmente importante porque tiene consecuencias mayores a largo plazo, es más poderosa y es más invisible. De hecho, es en gran parte invisible y me refiero al resentimiento. El resentimiento, que es una emoción o un estado anímico bien difícil de definir. Fíjense que yo he buscado definiciones en los diccionarios de la lengua española, busqué definiciones en diccionarios de otros idiomas y en todas partes me encuentro, y por algo será, ¿no?, con que no hay una buena definición. Lo hacen equivaler al rencor. No hay un entendimiento en el diccionario claro de qué es lo que es el resentimiento. Así que yo voy a tener que hacer un esfuerzo personal, espero no equivocarme demasiado, antes de entrar a examinar de dónde vienen, qué hace, cuáles son sus consecuencias de este sentimiento que vamos a partir definiendo, diferenciándolo de otros. Primero, es un sentimiento que se oculta a los demás y que se oculta incluso a quien lo tiene. No es como la rabia. Usted tiene rabia, eso se manifiesta claramente. Usted tiene un objeto definido, usted está enrabiado con tal persona, con tal situación, los demás lo notan y usted lo sabe. Y tiene una duración relativamente, puede ser muy corta. Hay personas que se enrabian y por unos momentos solamente y ya después se les pasa, otros les dura más. Pero en todos los casos la rabia tiene un objetivo claro. Se está enrabiado contra algo o por algo y se es consciente de ese sentimiento. Los demás lo notan y se puede expresar en conductas inmediatas. El rencor, el tener un sentimiento negativo contra algo o alguien, se diferencia también del resentimiento porque hay un algo o alguien específico al que se le tiene rencor. Qué sé yo, un estudiante que le va mal siempre con un profesor en el colegio le tiene rencor, le tiene pica. Pero el resentimiento es diferente. En primer lugar, creo yo, el resentimiento muchas veces el que lo lleva en su alma no lo siente. Y si uno le hace ver, tú estás resentido, eres una persona resentida, lo niegan ardorosamente, apasionadamente, se sienten incluso insultados. No soy resentido, dicen. No reconocen, incluso aunque hagan un esfuerzo para reconocerlo, porque esa es la otra y segunda característica del resentimiento, que se disfraza de otra cosa. Muchas veces se disfraza de afán de justicia, por ejemplo, ya vamos a examinar eso. Tercero, su objetivo es difuso. El resentimiento tiene un origen, pero se empieza a expandir por el espíritu humano como una gota de tinta en un papel y empieza a cubrir más y más elementos al punto que el resentimiento, el resentido, que pudo haber originado ese resentimiento en su origen, por específico que sea, se termina olvidando y va cubriéndolo todo. El resentimiento se empieza a convertir en una especie de rencor universal o uno muy amplio que abarca más de lo que podríamos decir su causa inicial. Es invisible además porque los demás no lo notan como tal. La rabia se nota como tal, el odio se nota como tal. El resentimiento toma formas sinuosas. Una persona, por ejemplo, que está repleta de resentimiento, uno quizás pueda adivinar esa condición
por un modo de ser de esta persona siempre malhumorada, siempre rabiosa, siempre quejándose, siempre sintiendo como que es víctima de una injusticia universal, como que el mundo entero se conjuró para joderlo. Y si uno le pide explicaciones, siempre va a haber una razón aceptable, plausible. Lo que pasa es que me hicieron esto, lo que pasa es que ocurrió lo demás allá. Es difuso, empieza a abarcar todo, es como que permea la totalidad del espíritu de la persona, cualquiera que haya sido su origen. Otra característica, y aquí es la tercera, el resentimiento dura largo tiempo porque no se evacúa de inmediato, no se expresa, se mantiene ahí a fuego lento por años de años. La rabia busca evacuarse, por ejemplo, no sé, a veces con violencia, a veces con insulto. Se pasa, de algún modo, o uno patea algo, la rabia se va. El odio, si uno tiene un odio contra alguien, es contra ese alguien o ese algo específico al cual se busca dañar. Así somos los seres humanos. Pero el resentimiento se caracteriza porque no tiene un blanco específico y no se evacúa de inmediato, precisamente, entre otras cosas, porque no tiene un blanco específico que sea como el pararrayo que descarga el rayo. Ahí está, creciendo como un tumor, sin nunca salir a la luz, envenenando el alma de la persona y envenenando o molestando o fastidiando a los que rodean a este resentido. ¿Cuál es la fuente del resentimiento? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué el resentido no dice estoy resentido? A lo más dice estoy sentido. Pero repito, el resentimiento es otra cosa porque es un sentimiento negativo que no se expresa, que se oculta, que se reprime, que no se ve. Ahí está, todo el tiempo. Se expresa de mil formas que no son manifestación directa del resentimiento, sino que son una transformación del resentimiento. Y siempre con una razón. Uno de los orígenes, digamos, uno de los más, quizá el más común, el más importante, el más universal, es el hecho de que somos muy desiguales los seres humanos, que a algunos les va bien en la vida, que algunos son talentosos, inteligentes, competentes y les va súper bien, y otros les va al contrario. Son torpes, son poco inteligentes o poco diligentes, o no son tan buenos como otros, y van quedando en posiciones subordinadas. Esta desigualdad, que nace no de un acto de la naturaleza o de un decreto de los dioses, sino que resulta naturalmente de la comparación que todos hacemos unos con otros, genera resentimiento. El resentido por su situación, en el fondo está resentido no por su situación, sino que por la situación de otros. Pero eso no se confunda con la envidia, que es un sentimiento distinto. El resentido, en algún momento de su vida, ha hecho la comparación con otro, o un tercero se la ha hecho, y esa herida ha quedado ahí supurando para siempre. Alguien es mejor que yo. Alguien le ha ido mejor que yo. Alguien me puso la pata encima, sin querer, incluso en forma justa, en una competencia. No me hizo nada, no me desposeyó de mis virtudes, simplemente es mejor. Pero nadie quiere reconocer eso. Hay es imposible, o muy raras veces, de corazón se reconoce la superioridad ajena. Se puede reconocer de labios para afuera cuando se está obligado, para no caer en una situación peor de que todo el mundo se dé cuenta que uno es un resentido. Entonces se dice la frase típica: sí, fulano tiene esto de muy bueno, pero, y con el pero viene el intento de compensar esas virtudes mostrando los defectos del otro. Antes de continuar con este tema, ir más al fondo todavía en cuanto a cómo este sentimiento
que no se evacúa, que no se manifiesta, que se guarda y que hierve a fuego lento a veces toda la vida, hasta el día de la muerte. Antes de seguir con eso, me van a permitir ustedes hacerme cargo de mi primer bloque, que lo inicio con Zapper, que es este producto que puede parecer una especie de juguete, pero no lo es. Este es un aparatito que tiene adentro un circuito electrónico con un espacio para poner una batería que la alimenta de energía. Usted ve que tiene aquí dos polos. Esto se pone sobre la piel, sobre el cuerpo, en alguna parte. Aquí, por ejemplo, usted activa este botón y se produce una pequeña descarga de 15 Hz que destruye los patógenos. Los patógenos no resisten eso. Usted ni se da cuenta, pero los virus sí, las bacterias sí, y se fortifica el sistema inmunológico. Esto es uno de los dispositivos que se han ido desarrollando y en los cuales la medicina está entrando en contacto con la electrónica. Ya no es meramente cuestión de tomar unas pócimas, unos jarabes, unas pastillas. Hasta este tipo de cosas están empezando a ser utilizados con mucho éxito. Zapper es el aparato, lo obtienen aquí. A mi derecha están los datos para hacerse de él. Luego les recomiendo el estudio conservatuplan.cl, ahí lo van a encontrar. Ese es un estudio jurídico que entrega servicios legales solamente para esto, para que usted baje el precio de su plan de salud. Simple. Costo para usted, 0. Ellos se hacen cargo, ellos se resarcen por otras maneras, usted no gasta ni un peso y les cuento que más de 400, me dicen que entre 400 y 500 personas han ya conseguido rebajar el precio de su plan. Esto es fantástico, hay unas pocas condiciones. Una es de que usted tenga un plan que tiene por lo menos del año 2020, que prácticamente todos tenemos un plan de eso y mucho antes también. Así es que creo que también tiene usted que ser mayor de 40 años. Hay 2 o 3 condiciones por el estilo que usted las puede investigar en el mismo sitio conservatuplan.cl y recuerde, usted no gasta un centavo. Así que teóricamente todos debiéramos estar tocando las puertas de conservatuplan.cl porque es pura posible ganancia. No hay ninguna pérdida. Y para que no le pasen pérdidas a propósito, para que no le entren a su negocio, a su establecimiento comercial, a su oficina de abogado o de arquitectura o lo que sea, a sus bodegas, a robar. Hoy en día la delincuencia ya está desatada. Les recomiendo la empresa Advanced Security, que ofrece todos los recursos de seguridad que usted ya conoce, como son el monitoreo permanente, fotográfico, de video y de sonido de la oficina, el contacto con carabineros y otros más que son bastante novedosos y que usted puede averiguar en qué consisten, que son realmente muy curiosos y muy efectivos en Advanced Security, que atiende principalmente empresas, colegios, recintos comerciales, entidades de ese calibre, pero podría también tomar su caso personal, su casa, por ejemplo, su residencia, si a usted le parece. Advanced Security, ahí están los datos, operan en todo Chile. Vaya, se le rompió la punta. Vamos a otro. Es el problema con el resentimiento, lo duradero que es, lo invisible que es. Una persona iracunda, como conocemos tantas, sabe que es iracundo, sabe que tiene mecha corta, puede hacer algo al respecto, puede quizás tomar algunos medicamentos para bajar la tensión, para ponerse más tranquilo, puede ir a algún centro de meditación, alguna medida se puede tomar, puede contar hasta 10, sabe que es iracundo, sabe que fácilmente se le explota, pero el resentido ni sabe. Nadie, yo no he conocido a nadie de los resentidos que conozco que reconozca que es resentido. ¿De qué voy a estar resentido?, te dicen. Y si uno empieza a hacer el análisis y a demostrar, entra en un terreno muy peligroso porque significa, digamos, torpedear en la línea de flotación a otra persona, decirle, mira, tú eres resentido por esto, lo manifiestas en esto,
No te das cuenta, pero es así, y la razón de esto es lo que te pasó, porque te sientes inferior a tal otro, porque te pasó esto de más allá, y se te ha ido creando una especie de odio universal, un rencor contra el planeta entero, y eso se llama resentimiento, y como resentido que eres, lo que tú piensas, las ideas que tienes, tus posturas políticas, todo deriva de ahí. ¿Quién acepta eso? Nadie. Porque sienten que uno los está devaluando, que uno los está mostrando con el dedo un grave déficit. Porque es un grave déficit. Y señala que hubo un grave déficit que no ha sido superado. No ha sido superado. Las desigualdades son una fuente inagotable de resentimiento. La pobreza en sí misma, no. Es la pobreza comparada con una situación superior de otro la que puede producir resentimiento. Y si acaso la superioridad material de otro puede producir algún resentimiento, no es nada comparado con el resentimiento que provoca la superioridad personal del otro, especialmente en esto. Nadie tolera la superioridad intelectual del otro. Nadie. Va más allá de las fuerzas humanas, salvo que ese otro haya sido canonizado, y entonces, digamos, hay como una especie de... no hay manera de evitar reconocer. Es decir, sí, Einstein tiene que haber sido mucho más inteligente que yo. Ok. Además está muerto, es una figura que está, por así decirlo, en el hall de la fama, está en el museo, casi es irreal, casi es un ícono. Así que uno puede reconocer cualquier cosa y además está muerto. Pero vayan a usted a decirle, tu compañero de oficina, el que se sienta al lado tuyo, es mucho más competente, mucho más listo, capta las cosas antes, hace funcionar mejor la computadora, lo que sea. Es intolerable. Y si usted no lo puede manifestar de algún modo, se va a resentir. Y ahí viene el resentimiento. Y como no puede evacuarlo, porque nadie puede reconocer que uno se siente molesto por la superioridad del otro, porque eso significa reconocer esa superioridad. Como hay que reprimir ese sentimiento, entonces eso es lo que se convierte en resentimiento. Ese rencor oculto, duradero, escondido, a veces invisible para el propio titular, digamos, del resentimiento. Ahora, el resentimiento, como les decía, no tiene un modo de expresión que sea propio, como la rabia se expresa con gritos, con puñetes. La envidia tiene un objeto muy específico. No se envidia al mundo en general, se envidia a tal persona, qué sé yo. El resentimiento, en cambio, como les digo, tiende a convertirse en una mancha que lo va cubriendo todo y de pronto el resentido está resentido de todo, está molesto con el mundo finalmente. Anda pateando piedra, como se dice. ¿Cómo lo subliman? ¿Cómo operan con el resentimiento las personas que no lo reconocen, pero tienen que hacer algo con ese sentimiento de malestar que tienen? Normalmente, el resentido tarde o temprano se compra o produce por su cuenta, en algunos casos, algún conjunto de ideas, pueden ser 2 o 3 ideas muy simples, o puede ser toda una doctrina, que hacen que su situación de inferioridad, de subordinación, de segundón, sea interpretada como una situación derivada de la injusticia. Hubo una injusticia, un pecado original que se perpetró en algún momento, en virtud del cual ese canalla parece o se cree mejor que yo. Ese otro tipo gana más plata que yo. Ese otro es más famoso que yo. Este es más culto que yo. No. Esto no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con una injusticia monumental, estructural, que se ha producido y que es preciso corregir. Y en el mismo momento que una persona tiene esta transformación interna, llamémosla sublimación, se va a encontrar, porque las ideas se expresan, se narran, se hablan, que hay otros que están en su misma situación, otros resentidos que tampoco andaban contando yo estoy muy resentido. Nadie dice, nadie se atreve a decir, nadie tiene
el valor para reconocer eso. Uno podrá reconocer muchas cosas, pero reconocer que estoy resentido, jamás, jamás. Entonces, pero uno se empieza a topar, como dice el refrán, Dios los cría y el diablo los junta. Y se empieza a topar no a través de un reconocimiento mutuo, oye, tú estás resentido y yo también estoy resentido y parece que estamos resentidos por lo mismo. No, se empiezan a encontrar por la coincidencia de estos sistemas de ideas. Se empiezan a encontrar en la estratosfera del palabreo. El palabreo que en cada uno de estos individuos ha convertido su frustración o su resentimiento en una narrativa que desvía este hecho atroz de que uno está donde está, en gran parte por propia responsabilidad, lo convierte en algo que hace que nosotros ya no seamos responsables, sino que seamos víctimas. Y por lo tanto, yo me uno con el otro, no en calidad de dos responsables, de dos resentidos, sino que me junto con él en la calidad de dos víctimas, dos hermanos en la condición de víctimas. Y en tal calidad nos juntamos con otro y vamos armando un cuento. Vamos desarrollando más esta visión. Nos vamos convirtiendo en un clan, en una tribu, que comparte el mismo resentimiento, que no tiene palabras. Es un sentimiento que no se atreve a confesarse, pero que se expresa en una doctrina que tiene un elemento siempre presente y que es: otros son los culpables de mi situación, otros son los injustos, otros son los abusadores y nos vamos a vengar. Vamos a restablecer el orden universal que supuestamente alguna vez existió y fue violado por estos canallas, y va a llegar el gran día de la venganza. Ese es el caso puro y extremo, por supuesto, que no siempre se da. Hay muchos resentidos, y usted puede conocerlos, que simplemente viven y mueren en su chapaleando en esta salsa espesa, y no hacen otra manifestación de su condición anímica que esta incomodidad, este fastidio, esta negatividad permanente, este rezongueo, esto de quejarse. Siempre son víctimas de esto, o por último de la mala suerte. ¿Usted conoce personas así? De seguro que sí. Y estas personas puede que ya individualmente interpreten el mundo de una manera que desvía la culpabilidad, la maldad, la negatividad hacia otros. Y si están en una tribu, con mayor razón. Por ejemplo, no hará más de 3-4 días estuve viendo un mensaje que andaba dando vueltas por ahí, que me lo mandó una persona como muestra de cómo funciona la mente de la gente, ¿no? Era una persona que no tiene ninguna profesión, que no tiene ningún talento especial, por decisiones que tomó en su momento en la vida, que son de su responsabilidad, y llegó a convertirse en un adulto que no tiene ninguna especial talento o conocimiento que le permita, digamos, manejarse mejor, y por lo tanto sus trabajos son frágiles, son precarios y no son bien pagados. Y está en una de esas labores no muy bien pagadas, y aparentemente va a perder ese trabajo. Y le contaba a este tercero que me contó a mí que está claro que están pagando poco, que los empresarios se están aprovechando. Los empresarios se están aprovechando. El problema no era que esta persona no tenía ninguna profesión, ningún talento especial, nada, que era una persona sin ninguna virtud laboral, digamos. Tampoco consideró que allí donde estaba trabajando habían estado a punto de reventar por la pandemia, por el llamado estallido social, y que por supuesto habían logrado sacar cabeza y funcionar, pero por supuesto en forma frágil, no pueden estar pagando grandes sueldos. Pero esa explicación que es bastante razonable, esa manera de entender las cosas que a uno le pasan como resultado de nuestros actos en algún momento de la vida, como resultado de las cosas que pasan en el mundo, porque los demás no han nacido, no han crecido, ni viven para satisfacernos a nosotros. Esas situaciones objetivas del mundo hoy no tenían valor. Aquí no se trataba de esas circunstancias, sino que se trataba de que había un grupo de personas, porque ya no era solamente
esa persona que lo contrató, sino que todo el conjunto de personas que contratan. Los empresarios son los mañosos que se están aprovechando de la situación. ¿Me entienden ahora? Eso, exactamente. Entonces, se sublima con una narrativa que transfiere la responsabilidad hacia otros. Uno deja de ser aquel que fue derrotado por la vida, subordinado por la vida, y se convierte en una víctima, que es una cosa muy distinta, casi gloriosa en estos tiempos ser víctima. Por poco uno, con un poquito de suerte, si uno forma parte de una tribu, uno se convierte en mártir, uno se convierte en san. La victimización parece preferible a la responsabilidad de estar donde se está por decisiones que se tomaron, porque en algún momento no se estudió, o no se trabajó más fuerte, o no se acusó el ingenio. Entonces, claro, pasan los años y uno va quedando más y más y más atrás. Entonces el resentido ve que otros suben y suben y suben, y siente que allí hay algo injusto. Porque yo me he quedado atrás y otros han subido. Aquí hay una injusticia. Aquí hay gente que se está aprovechando. Aquí hay unos empresarios mañosos que se aprovechan de la situación. Aquí hay unos académicos que no me dieron bola porque yo soy mejor que ellos, pero tienen una cofradía, una mafia. Eso es. Ahora, esto sería bastante anecdótico si no fuera por lo siguiente, pero antes de entrar a ese otro punto, me voy a permitir recordarles, amigos, la existencia de este producto llamado Oxinova, que permite que usted le quite los malos olores a, por ejemplo, las letrinas, ¿no? Los pozos sépticos, como le dicen, más, suena un poquito más fino. Casas en la playa que no tienen salida a alcantarillas, es un hoyo simplemente. La de donde llega un momento en que no la tolera nadie. Usted compra esto, que vale 15 luquitas. Es un producto norteamericano, se desarrolló en los laboratorios norteamericanos y ha sido muy eficiente. Llevan 15 años con mucho éxito en Estados Unidos, llegó a Chile. Usted lo mezcla con agua, pongamos un par de litros de agua destilada, ojalá, pero también puede ser de la llave. Se desarrolla una colonia de bacterias en un cierto lapso de tiempo menor. Usted vuelca el contenido al pozo séptico y se acabaron inmediatamente los malos olores. No porque haya una fragancia aquí, sino porque estas bacterias, esta colonia de bacterias, destruye las bacterias que producen el mal olor. Y esto también es útil entonces para casas con salida a alcantarilla, agua corriente y todo lo demás, pero que con el curso de los años las cañerías se van tapando, empiezan a emerger los malos olores de todas maneras y uno no sabe por dónde empezar. Hay gente que tiene la mala idea de echar ácido a los water, soda cáustica, y lo único que hacen es corroer las cañerías. Este es el producto que vale la pena, este es el producto que se está usando en Estados Unidos y ahora en Chile. Oxinova. Y para invertir en Estados Unidos ya sabe que lo más fácil es ponerse en manos de inviertanusa.cl, que le va a abrir cuenta corriente en Estados Unidos, que le va a conseguir crédito hipotecario en Estados Unidos, que lo va a ayudar a constituir sociedad en ese país, que le va a dar consejo cada paso que usted dé, que tenga alguna duda, le van a conseguir viceresidencia y desde luego, antes de todo eso, le van a haber mostrado 3.500 franquicias y muchos cientos o miles también de oportunidades inmobiliarias para que decida, bueno, dónde quiero invertir. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque con Higiena, que es una academia de música que está ofreciendo cursos online en guitarra clásica, popular, teclados, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, canto, voz, con trabajo eléctrico, percusión, lo que sea. Cursos online. Son lo más fuerte que hay, son los más poderosos, los más eficaces, los más cómodos. Además, usted está en su casa recibiendo el curso especial para los niños. Higiena Online, estimados amigos. Antes de entrar a las consecuencias colectivas que tiene esta emoción, este estado anímico, que es probablemente uno de los más populares, llamémoslo así, la literatura de todos los tiempos, en todos los lugares, ha hecho distintos retratos de la conducta del resentido. Y, por ejemplo, ustedes habrán conocido, la habrán leído o saben que existe un libro que se llama Crimen y Castigo de Dostoyevsky, un autor ruso del siglo XIX, muy importante. En Crimen y Castigo tenemos un personaje lleno de resentimiento contra la dueña, la que le arrenda la pieza miserable donde vive, y la asesina. Ustedes dirán si el resentimiento no lo que motiva a ese fulano, creo que se llama Raskolnikov, o no,
Lean el libro, muy entretenido, entre paréntesis. O la obra clásica del resentimiento que conduce a la rebelión, a la rabia y al desastre, es lo que se cuenta en este gran libro de Milton, Paraíso Perdido. Y el resentido ahí es nada menos que Lucifer. Lucifer resentido por el amor que Dios le tributa a los seres humanos. Un resentimiento porque no lo puede expresar de inmediato en la corte celestial, hasta que finalmente ya no da más y se revela, es derrotado y cae al abismo del infierno. Lean ustedes El Paraíso Perdido, que es un libro escrito con un montón, en forma de poética, llamémoslo con una métrica poética, y van a ver ustedes ahí los pensamientos, las elucubraciones resentidas. Lucifer es el resentido en estado puro, resentido, porque no ha sido amado, cree él, piensa él, como Dios ama a los hombres, en fin, qué sé yo, no me voy a meter en estas profundidades teológicas, pero Lucifer de Paraíso Perdido de Milton es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Y en el cine, no sé en qué películas ustedes pueden ver el resentido, el tipo que está en una posición intermedia en una organización empresarial o estatal y siente que a lo largo de años lo han postergado y está resentido porque no es capaz, no está en condiciones, porque lo echan, de evacuar ese sentimiento, y por lo tanto termina en la película, o empieza así la película, cobrando venganza. Porque ese es el punto que quiero hacer. El resentimiento, cuando se encuentran unos con otros los resentidos y se convierten en una tribu, se convierten en un colectivo y generan o aceptan una ideología que transfiere su condición personal a otros, al mundo que los rodea, entonces tenemos, bueno, el combustible que es en definitiva el motor de la historia humana. El motor de la historia humana en ese aspecto. El motor de las convulsiones, el origen de las rebeliones, de las revueltas, de las revoluciones, de los crímenes, de los motines. De ahí nace. ¿De qué otra cosa podría nacer? Un resentimiento colectivo que encuentra a veces una justificación ideológica pero muy rudimentaria, y que no da más que para la revuelta local, matar a algunas personas, destruir algunas cosas, digamos el tipo de cosas que hacen los anarquistas, los vándalos. Y tenemos otras que alcanzan una especie de expresión religiosa, como en la antigüedad se veía mucho, y la rabia de ese colectivo de gente que había estado soportando situaciones que a ellos les parecían injustas y que posiblemente lo eran, se manifiesta poniendo en el primer plano a uno de los dioses del panteón, y ese dios les ordena que tienen que hacerse justicia, en fin. O puede tomar forma nacional, puede tomar forma de un movimiento nacionalista, de reivindicativo, o puede tomar una forma política. Ahora, esto no significa, ojo, que la doctrina esa en cuestión sea en sí misma falsa o no. Esa no es la cuestión. No estoy diciendo que toda doctrina política o religiosa es falsa porque se adhieren a ella muchas veces personas resentidas que quieren echar abajo todo y necesitan una justificación, una legitimación, una máquina para sublimar sus rabias. Pueden tomar una doctrina que puede tener, para ponernos en el caso extremo, ser total y completamente correcta. Aquí estoy diciendo simplemente que es usada como instrumento para evacuar. Y normalmente además esa doctrina pasa a convertirse en instrumento colectivo cuando es simplificada, vulgarizada, y ya en realidad casi deja de ser la doctrina que era originalmente. Se convierte en un ariete para golpear, para echar abajo puertas, para echar abajo muros, para aplastar cabezas, no ya para entender el mundo. La doctrina o el conjunto de ideas, no importa cuál haya sido su origen y si son correctas o no, en el alma de los que están en esta condición anímica, no tiene como objetivo fría y tranquilamente llegar a la verdad de las cosas, ser una hipótesis científica o filosófica. No. Es un instrumento para echar abajo, es un instrumento para cobrar venganza, es un instrumento para patear el tablero. Independientemente si la doctrina es correcta o incorrecta, da lo mismo. Está a la mano. Sirve para convertir nuestro desvalimiento en un tema superior. Dejamos de ser resentidos y nos convertimos en víctimas,
y queremos dejar de ser víctimas y convertirnos en justicieros, hacer justicia. Esa es la etapa final donde ya la crisálida se convierte en la mariposa de la justicia y sale en enjambre a hacer justicia, o sea, a cobrar venganza, porque incluso en otras circunstancias la venganza es muy parecida a la justicia, o la justicia muy parecida a la venganza. De ahí que en sus formas más primitivas, en que esta coincidencia está más desnuda, está más a la vista, se dice ojo por ojo, diente por diente. Venganza. Venganza pura y simple. Así pues, amigos, que el resentimiento es el motor de la historia, podríamos decir, o uno de los motores de la historia. Hay dos motores. Uno es el de los genios creadores, que son los que desarrollan las tecnologías. De esto hemos hablado en alguna otra oportunidad, que son las que permiten ir generando formas de vida más civilizadas, a las cuales los seres humanos se suman porque les resulta conveniente. Y por otro lado están estas pasiones, la pasión del resentimiento convertida en el motor que impulsa los movimientos de masas, sin los cuales no hay simplemente cambios históricos importantes, salvo por la acumulación tecnológica, pero cambios, el tipo de cambios que aparecen en los libros de historia. Una revolución, una guerra, una revuelta, un motín, una rebelión de esclavos, las jacqueries de la Edad Media en Francia. Todos esos eventos son obviamente motivados no por el amor, no por la caridad, son motivados por un resentimiento que finalmente, cuando logra evacuarse, cuando después de estos años en que ha estado hirviendo a fuego lento en el alma, logra evacuarse en compañía de otros, entonces ahí se transforma en violencia, en rabia pura y simple, que rápidamente se disfraza de santa indignación, pero el origen es otro muy distinto, no es ni santa ni indignación, es resentimiento. Pero ya convertido en santa indignación, termina por legitimar la cosa. Y entonces esa horda que sale a echar todo abajo, ya no es una manga de picados y resentidos, sino que es un movimiento que va a hacer justicia. ¿Me entienden? Es el motor de la historia. No es la lucha de clase que creen o que creía Carlos Marx, porque la lucha de clase es una cosa, es una construcción teórica que a lo más se podría aceptar como una de las variedades de estos movimientos, y de hecho en los casos más clásicos en que uno ve lucha de clase, la burguesía luchando contra la nobleza, por ejemplo, para poner un caso muy simple, la burguesía hace uso de la rabia del pueblo, del resentimiento, como ariete. Ellos están siendo motivados, esos burgueses, por un interés racional, práctico, frío y calculado. Pero como eso no basta para echar abajo nada, entonces atizan, azuzan el resentimiento de las masas y les sirve. Pero sin eso no habría ninguna revolución francesa, no habría habido ninguna de esas cosas. Es el motor, la energía está en ese resentimiento que inevitablemente se acumula en toda sociedad, porque en toda sociedad, puesto que están constituidas por seres humanos, las desigualdades naturales se empiezan a manifestar, se empiezan a crecer, se empiezan a institucionalizar, y llega un momento en que el mundo para muchos se hace ancho y ajeno. Si ustedes pusieran a 1000 personas en pelota, sin ningún medio de ventaja sobre los demás, desnudos, en una isla, al cabo de 10 años ustedes vuelven a esa isla y si acaso han sobrevivido, ya hay una estructura de poder en que los más listos, los más habilosos, los más inteligentes, los más fuertes, los más sanos, se han constituido en una élite y los demás están en posiciones subordinadas. Y ya acumulando resentimiento, ya creándose alguna doctrina, alguna visión, alguna narrativa en virtud de la cual ellos están allá abajo, porque cuando recién llegaron a la isla ocurrió un hecho de una enorme injusticia, nos desposeyeron, aunque ya estaban desposeídos de todo, y por eso que estamos acá abajo y ellos están allá arriba. Eso se los puedo asegurar que pasa inevitablemente. De hecho, en toda sociedad que se ha creado con el supuesto de terminar con las diferencias sociales, termina creándose una nueva casta. Es natural y es más, es necesario. Porque si no, ¿cómo funciona la sociedad? Si no está dirigida por los que son más listos, más etcétera, más todas esas cosas. Entonces,
En toda sociedad uno observa este fenómeno de la acumulación gradual de resentimiento que muchas veces, y a veces por largos siglos, no se manifiesta porque tal vez hay algún mecanismo institucional que permite suavizar las cosas. Por ejemplo, en la sociedad antigua de la India existían las castas. Y si usted estaba abajo, desde el punto de vista de las castas, usted no podía resentirse contra el que estaba en una casta mejor, porque todo esto era resultado de su karma. O sea, era responsabilidad suya lo que había hecho en la vida anterior, y por último los dioses eran los que determinaban estas cuestiones. Por lo tanto, era una doctrina religiosa, una doctrina que servía para aminorar el resentimiento, para mantenerlo bajo control. En otros momentos históricos, ese papel lo ha cumplido las religiones que dicen, sí, tú estás acá abajo, pero ¿qué importan las riquezas de este mundo? Los ricos no van a llegar al cielo. Sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico llegara al cielo. Y en todo caso esta vida es transitoria, lo que interesa es el cielo. Y ahí tú eres de los elegidos, los otros no. Los ricos se van a quedar mirando para arriba, van a ser arrojados al infierno. Esa es otra doctrina consoladora, ¿no? Hay consuelo. En otras sociedades el consuelo consiste en anestesiar a la gente con el confort material. O sea, allí, claro, yo soy el del montón en la empresa, no le he ganado a nadie, no soy Elon Musk, no soy Steve Jobs, no soy uno de los genios de arriba, no soy uno de los tipos sobresalientes, pero estoy re bien, tengo 2 autos, tengo una buena casa, una señora, llego a la casa y me tienen preparado el martini, estoy satisfecho, no paso hambre, tengo alimento, tengo ropa, mis hijos pueden ir al colegio. Prendo la televisión desde que llego a la casa, me empiezo a tomar unos tragos, me acuesto medio atontado, al otro día voy a trabajar, anestesiado completamente. Eso es, el resentimiento es más importante de lo que parecería. Yo diría que uno de los sentimientos más importantes de la historia humana es el resentimiento. Y no les olviden, amigos, espacioajedrez.com, donde pronto se van a iniciar estas transmisiones del torneo por el título de campeón mundial de ajedrez, que las hace Pablo Tolosa en su sitio. Ya hay mucha gente suscrita, apresúrense en suscribirse, son súper entretenidos, y aprovechen una vez que estén en Espacio Ajedrez de comprar los productos que usted ya ha visto en este programa tantas veces y que están a precios muy especiales. No olvidéis también Mi Climo, que ofrece la mejor climatización. Y no olviden, amigos, si usted tiene una empresita como yo, por ejemplo, una empresa en miniatura, un emprendimiento, o lo va a tener, registre su marca, o se la van a robar literalmente, lo van a joder, lo van a fastidiar. Es un trámite que suele olvidarse, porque usted puede partir una actividad sin haber registrado su marca y puede funcionar hasta que pasan los problemas. Póngase en manos de patriciastocker.com, que es una oficina de abogados que se especializan en eso: registrar marcas en Chile y en el extranjero. Registrar la marca es fundamental para que no pase el día de mañana que usted lo dejan colgado a la brocha. Todo el trabajo que ha hecho, resulta que lo pueden demandar, que usted está usando una marca que yo registré primero, que tenéis que pasarme 1.000 millones de pesos, tenéis que hacerme socio a la fuerza. No, yo he conocido historias así. patriciastocker.com le registra la marca en Chile y en el extranjero, se la renueva, ojo que tienen vencimiento las marcas, anula marcas, protege las marcas, amigo, protejan su marca. patriciastocker.com. Si usted tiene una empresita, si usted tiene una actividad que está muy asociada a una marca, a un nombre, regístrelo antes que sea tarde. patriciastocker.com. Hoy día no les voy a mostrar ningún libro, pero les mencioné Crimen y Castigo de Dostoyevsky, les mencioné Paraíso Perdido, que lo tengo por ahí en una traducción horrible al castellano, no lo he podido conseguir. O sea, sí, lo tengo en el Kindle en inglés ahora, el inglés del siglo XVII, en que fue escrito por el señor Milton. Y hay otro libro que estoy leyendo donde aparecen unos personajes también cuya toda su vida está marcada por el resentimiento por un hermano superior.
una novela que me trajeron de España, muy entretenida. Cuando la termine les voy a contar, se las voy a mostrar, y ahí hay un personaje muy resentido, porque no puede manifestar ese resentimiento. Ese es el tema central. Difuso, invisible, duradero. Y produce efectos brutales en la vida de las personas, y si se juntan unos con otros, brutales en la vida de una sociedad. Y eso sería todo, estimados amigos. No sé cuánto tiempo me tomó este programa, tal vez haya sido más corto que otros, no tomé el tiempo de inicio, se me olvidó, para variar. Y todo lo que les puedo decir antes de irme es, bueno, ya que hablemos del libro, creo que ayer viernes sí, tuvimos un problema técnico en el sitio y se cayó por un largo rato. Espero que este programa que sale mañana, para mí mañana, para ustedes hoy, sábado, ya se haya repuesto, pero eso le da una oportunidad a ustedes, si no había todavía adquirido Adiós Valparaíso, de adquirirlo, porque ya se estaba yendo con una rapidez tremenda y tuvieron que, mientras estuvo caído el sitio, no se podía comprar, obviamente. Así es que, ya sabe, Adiós Valparaíso, estimados amigos, un libro, no porque lo haya escrito yo, sino que porque por las fotos, además, es un libro. No sé si ustedes han visto en Valparaíso. A veces uno pasa al lado de estas cosas y no les da mucha pelota. Ustedes no sé si alcanzan a ver los vidrios quebrados, todo eso. Era uno de esos recintos ferroviarios de paso de Ferrocarriles del Estado, cuando en tiempos más gloriosos de la ciudad y de los ferrocarriles. Uno de estos días les voy a contar, uno de estos sábados, yo creo que sería una buena idea, la historia de los ferrocarriles. La historia de los rifles no la hice porque yo creo que es un tema demasiado que puede interesar solamente a los armeros, a los militares quizás, y eso, a los cazadores, pero no más que eso. Así que no lo toqué. Y eso sería todo por hoy, amigos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.